Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que voy a hacer hoy es enseñaros a colocar, digamos, algo, o sea, puede ser un objeto, puede ser un cartel, puede ser un texto, cualquier tipo de motivo, pero respetando, digamos, la perspectiva del lugar donde lo vais a colocar. En este caso yo, por ejemplo, lo voy a colocar aquí en esta pared, pero ya no solamente vamos a respetar la perspectiva, sino que aparte de eso vamos a respetar también la textura y evidentemente pues intentar que quede pues todo lo realista que se pueda. Entonces, esto insisto, o sea, yo lo voy a colocar aquí porque me parece un buen sitio, o sea, algo sencillo, tampoco que sea de excesivamente avanzado, pero algo sencillo para que veáis cómo es y luego ya pues podéis enredar vosotros tranquilamente. Se podría colocar aquí, se podría colocar aquí en el suelo, o sea, dependiendo de la perspectiva que le queramos dar o dependiendo de dónde lo queramos colocar, vamos a utilizar un tipo de perspectiva u otra. Vale, ¿qué paso vamos a seguir? Bien, lo siguiente. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es hacer un duplicado de la capa. Esta vez la voy a duplicar una sola vez, no hace falta que dupliquemos más en realidad. Y ahora lo que sí es importante es que saquemos o que creemos o el texto, la imagen, la textura, lo que queramos nosotros utilizar con esa textura. Yo en mi caso voy a crear un texto, algo sencillo, para que simplemente lo veáis y yo, por ejemplo, me voy a poner aquí un texto y voy a poner, vamos a poner, por ejemplo, stop. Perfecto. O sea, pongo stop, fijaros, de color blanco. Vale, este tamaño más o menos lo voy a poner un poco más pequeño. Voy a ampliar un poquito y lo voy a poner un poco más pequeño. Controles de transferencia, ya sabéis que es con comando T en Mac y en Windows control T, ¿vale? Para sacar esto que son los controles de transferencia. Yo lo voy a hacer un poco más pequeño, más o menos, un poquito más. Por aquí puede estar bien, por ejemplo. Vale, perfecto. Y ahí damos OK. Bien, ¿qué pasa aquí? Fijaros, aquí por ejemplo yo tengo el texto y este texto pues yo lo quiero poner aquí como si, yo qué sé, vamos a suponer que como si quisiéramos poner que está prohibido subir las escaleras, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, yo pongo el texto aquí, pero claro, aquí no tiene perspectiva, o sea, no hay forma de darle una perspectiva, se puede más o menos jugar un poco incluso con los propios controles de transferencia o incluso viniéndonos aquí a edición, transformar, por ejemplo, poniendo deformar, poniendo sesgar, o sea, se pueden probar diferentes cosas, pero no queda realista, ¿vale? No va a quedar realista, o sea, más o menos simplemente le vamos a cambiar un poco la inclinación, etcétera, pero no queda bien del todo al 100%. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bien, una vez que yo ya tengo el texto, lo primero de todo, por supuesto, es este texto necesitamos rasterizarlo, ¿vale? Rasterizarlo quiere decir que vamos a quitarle el formato texto, una vez ya que está escrito, le quitamos el formato texto para poder trabajar correctamente con esta capa. ¿Cómo hacemos eso? Aquí, en la capa del texto, hacemos clic derecho y le damos a rasterizar texto. Y aquí ya se nos ha quedado pues como una capa normal, común y corriente, ¿vale? Bien, ¿qué hago con esto? Pues lo que vamos a hacer con el texto es quitar la vista previa. Y ahora nos venimos a esta capa y nos vamos a ir ahora a buscar lo que es la perspectiva correcta para luego colocar ese texto. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí, venimos a filtro y dentro de filtro vamos a seleccionar punto de fuga. Bien, aquí estamos dentro de la herramienta punto de fuga. Cosas que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar con esta herramienta que hay aquí, que es la herramienta de crear plano, porque, bueno, el tamaño de la cuadrícula 100, porque vamos a crear un plano para luego poder nosotros colocar, digamos, nuestro texto. Aquí podemos ampliar también de esta forma. Vamos a poner pantalla completa para que se vea mejor. Vamos a ampliar un poco más y aquí básicamente lo que le tenemos nosotros que indicar a Photoshop es que le indicamos la perspectiva, o sea, dónde queremos colocar, por ejemplo, ese texto, ese cartel, esa imagen para que se funda, digamos, con la propia textura de la pared en este caso, etcétera. Pero, ¿qué perspectiva vamos a utilizar aquí? Fijaros que aquí, por ejemplo, esta pared, como ya hemos visto el texto quedaba fatal porque esta pared tiene una perspectiva en concreto. Entonces, ¿cómo hago yo para utilizar esta perspectiva? Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, incluso voy a ampliar un poco más, yo lo que voy a hacer es, voy a poner un punto de ancla, por ejemplo, pues por aquí, fijaros, voy a poner otro punto de ancla por aquí, o sea, fijaros que lo que estoy haciendo es
siguiendo ni más ni menos que las líneas tanto horizontales como verticales de el sitio donde lo voy a poner, o en este caso de la pared, donde queremos que quede acoplada pues esa perspectiva, ¿vale? Entonces, voy a poner, por ejemplo, otro punto de ancla por aquí y aquí ya cierro ese punto de ancla. Fijaros que voy a cerrar, voy a dar un clic y fijaros que automáticamente ya me sale esta cuadrícula que aquí es donde vamos nosotros a colocar este texto con esta perspectiva, ¿vale? Esto es importante porque aquí yo lo que he hecho es utilizar las líneas, insisto, horizontales y diagonales para crear este ángulo, esta visión totalmente diferente y que no quede el texto evidentemente plano de frente, ¿vale? Pero, ¿y si yo quiero hacer esto más corto, más pequeño? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Aquí tenemos unos tiradores que lo vamos a poder hacer más pequeño, en el caso de que lo queramos más pequeñito. Aquí también, por ejemplo, pues podemos recortar un poco el ángulo. Yo de hecho voy a recortar un poquito, fijaros, voy a hacerlo de esta forma. Y aquí, por ejemplo, me marco, digamos, unos márgenes para poder trabajar perfectamente dentro de este recuadro, que es donde va a ir esa imagen que va a poner stop, ¿vale? Entonces, esto que yo he creado aquí, pensar que lo podéis crear absolutamente en cualquier sitio, en la calle, incluso en una escalera, aquí en esta otra pared. O sea, lo que tenéis que hacer es directamente, que eso sí que es muy importante, respetar las líneas diagonales, o sea, diagonales, perdón, las líneas verticales y horizontales que son las que van a marcar correctamente la perspectiva, ¿vale? En este caso, estas líneas de aquí, tanto estas de los extremos verticales como estas horizontales son las que me han marcado a mí la perspectiva, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta. Si fuera, por ejemplo, en la pared de aquí, pues igual tendríamos que coger algún tipo de línea para marcarnos nosotros pues la perspectiva. Bien, aquí, por ejemplo, una vez que yo ya tengo esto, le damos a OK. O sea, una vez que ya tenemos marcada la perspectiva donde la queremos, le damos OK. Y lo que hacemos ahora es, por ejemplo, venimos a la imagen. Eso aquí es muy importante prestar mucha atención porque os podéis perder. Venimos a la imagen que queremos utilizar para aplicarle esa perspectiva. Dentro de esta capa cargamos, en este caso, la imagen, la selección. Por ejemplo, yo lo voy a hacer estoy trabajando con Mac, comando y un clic dentro de la capa. Fijaros que ahí me carga una selección de todo lo que es esta imagen. Por eso también era importante, entre otras cosas, pues rasterizarla también para poder cargar esto, aparte de que ya una vez que tenemos el texto creado, pues no hay mayor problema, ¿vale? Porque ya sabemos la imagen que vamos a utilizar con su tamaño, etcétera. Entonces, bueno, lo importante es que carguemos la selección de esto, que hagamos, una vez cargada la selección, insisto, en Mac con comando y clic dentro de la máscara y en Windows con control y clic dentro de la máscara, perdón, de la capa, ¿vale? Y una vez que tengamos la selección cargada, lo que hacemos es hacemos un comando C o control C en Windows para copiar esta selección, ¿vale? Aquí ya podemos quitar la selección con comando D o control D para eliminar esa selección. Y aquí lo que voy a hacer ahora es podemos crear otra capa totalmente transparente, ¿vale? Yo de hecho podríamos crear otra capa totalmente transparente. Vamos a crearla. Esta del stop le voy a quitar la vista previa. ¿Por qué? Porque en esta capa nueva que hemos creado es donde vamos a colocar el nuevo stop con nuestra perspectiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es venirnos otra vez a filtro y dentro de filtro vamos a coger el punto de fuga que era el mismo que te habíamos utilizado anteriormente. ¿Y qué hacemos aquí? Simplemente pegamos con control V o con comando V. Fijaros que a mí, en mi caso, se me ha quedado pegado arriba, ¿vale? Arriba a la izquierda. A vosotros puede salir en cualquier sitio también. Pero lo importante de esto, voy a ampliar. Lo importante de esto es que ahora, una vez que yo tengo esta imagen o este texto, simplemente cuando nosotros lo arrastremos aquí dentro, fijaros, automáticamente va a coger esta perspectiva que es ni más ni menos que perfecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros la hemos marcado antes. Antes hemos puesto esa perspectiva y directamente pues queda automáticamente perfecta tal y como lo estáis viendo. Esto sería aplicable, insisto, a cualquier otro sitio, ¿vale? Yo lo he elegido hacerlo aquí porque es un sitio más grande para que se viese mejor. Bien, aquí por ejemplo ya directamente le doy a OK. Aquí yo ya tengo mi texto con la inclinación, con el ángulo, con la perspectiva, todo totalmente automático como lo hemos creado. Pero evidentemente ahora
falta algo y que es ese algo, pues integrar correctamente este texto en este muro, en esta pared, para que quede realista, ¿vale? ¿Cómo podemos integrarlo? Bien. El primer paso que vamos a dar es utilizar modos de fusión. Entonces, yo, por ejemplo, modos de fusión, podríamos probar diferentes. Yo he probado varios y a mí, por ejemplo, uno de los que mejor queda es luz suave y superponer, ¿vale? Yo en este caso voy a elegir superponer porque lo que hace es que superpone para que se filtre y queden visibles, digamos, la textura de la propia pared, ¿vale? Entonces, con superponer más o menos queda bien, pero evidentemente todavía le faltan cosas para integrarlo mucho mejor. ¿Cómo lo podemos integrar mucho mejor? Pues vamos a aplicarle un estilo de capa. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a pinchar aquí, hacemos doble clic fuera, ¿vale? Voy a cancelar. O sea, no en la capa ni en el nombre, sino aquí fuera. Doble clic. Aquí tenemos el estilo de capa. ¿Y ahora qué voy a hacer con el estilo de capa? Voy a acercar aquí un poquito más. ¿Qué voy a hacer con el estilo de capa? Lo que voy a hacer es en la capa subyacente me voy a desplazar hacia la derecha porque lo que me interesa es empezar a difuminarlo y que se integre más directamente con ese muro. Fijaros, por ejemplo, por aquí. Bien, una vez que lo tengo aquí, que más o menos ya empiezo a ver que se empieza a integrar, que se empieza a hacer como un típico cartel, como que está desgastado, que de hecho es lo que nos interesa, que quede un poquito desgastado, ¿vale? Para que quede realista en este muro. Lo he desplazado hacia la derecha para eliminar un poco el blanco y que se empiece a ver con esta apariencia. Y ahora con la tecla Alt del teclado, lo que hacemos es que pinchamos aquí en la lagrimita de la izquierda y la arrastramos hacia la izquierda. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a, digamos, poner el punto ideal más o menos que nos interesa para que quede desgastado y buscar un punto medio. Vale, por aquí, por ejemplo, vamos a suponer que lo tenemos. Esta de la derecha también la podemos echar un poco más hacia la derecha para desgastarlo un poquito más, fijaros, para integrarlo un poco más. Por ahí, por ejemplo, puede estar bien. Voy a jugar un poquito más con esta de la izquierda. Vale, por aquí, por ejemplo, pues también está bien, perfecto. Yo lo voy a dejar por aquí. Insisto, no hace falta que os fijéis en estos números. Esto lo recalco muy bien. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, queda bien, a mí en este caso me está quedando bien con esta imagen, con este color que yo le he puesto blanco, etcétera, etcétera. A vosotros a lo mejor los números son totalmente diferentes dependiendo del color, de la luz que tengan, etcétera, 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 ¿vale? O sea que quiero decir, no os fijéis con estos números, simplemente quedaros con cómo es el sistema, con el método, la técnica, cómo se está haciendo, para que lo podáis aplicar. Pero no busquéis poner los números idénticos a los míos porque puede ser que os quede bastante mal, ¿vale? O sea, cada foto requerirá unos parámetros totalmente diferentes, al igual que el modo de fusión. A mí en mi caso el modo de fusión superponer me ha quedado muy bien, pero podría ser también que en vuestro caso el modo de fusión superponer quede muy mal y a lo mejor tengáis que poner otro diferente como puede ser multiplicar, trama, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es para que terminemos de integrar todo esto mejor aún todavía, porque si os dais cuenta, aquí pasa algo, o sea, está muy bien, está genial, prácticamente perfecto, pero todavía le falta algo. Y ese algo que le falta es la integración de los colores, de la luz de los colores, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a ajustar esto? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es crearme una capa de ajuste, por ejemplo, de curvas. Pero antes de crear la capa de ajuste, bueno, vamos a crear la capa de ajuste de curva y lo que os iba a decir antes de crearla era que, pues, que le hicieras una máscara de recorte. Pero pinchamos aquí en esta flechita y automáticamente ya tenemos esta máscara de recorte que indica que el ajuste que hagamos en esta capa de ajuste de curva solo afectará a la capa de abajo y la capa de abajo pensar que es este cartel de stop, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos ahora? Muy sencillo. Pinchamos en la capa de ajuste de curvas como tal y lo que voy a hacer con la tecla Alt, voy a pinchar aquí donde pone automático, pero con la tecla Alt presionada, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque me va a salir esto que son las opciones de corrección de color automática. Y vamos a elegir buscar colores oscuros y claros. Fijaros, aquí cuando yo pincho en buscar colores oscuros y claros, le vamos a pedir a Photoshop automáticamente que nosotros le vamos a indicar cuáles son los colores oscuros de la imagen que vamos a utilizar de fondo y cuáles son los claros para que lo aplique en este cartel, en esta imagen que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si yo me voy aquí a sombras, Photoshop lo que me pide es que yo le indique el tono de las sombras. Yo me voy a venir aquí y voy a decir, vale, pues de toda mi imagen,
cuáles son las sombras, cuál es el color de la sombra. Perfecto, pues yo me vengo aquí y le digo, vale, pues es esto que hay aquí. Y fijaros cómo automáticamente me aplica unas sombras que evidentemente son oscuras, pero que aparte de eso tienen este tono como frío, ¿vale? Perfecto, le digo que ok. Y ahora le digo, vale, y de las iluminaciones, pues lo mismo, pinchamos aquí en iluminaciones y Photoshop nos va a pedir que le indiquemos cuál es el color de las altas luces. Evidentemente el cielo es la luz más alta que hay ahora mismo aquí, entonces yo me voy a venir aquí y voy a pinchar. Y fijaros cómo automáticamente esto ya queda con los tonos prácticamente perfectos, que esto lo podemos regular, lo podemos perfeccionar, pero queda con unos tonos prácticamente perfectos, ideales con el ambiente que hay en todo esto. Yo también podría decirle, bueno, pues mira, oye, cógeme las altas luces de aquí, por ejemplo, pero fijaros, o sea, evidentemente lo va a poner como amarillo, o sea, no nos interesa. Las altas luces en realidad es la luz del cielo, es la luz más alta que hay aquí. Que esto, insisto, que lo podríamos ajustar un poquito más, por ejemplo, en el caso de que no queramos tanta contaminación, por ejemplo, de, de azul o de este tipo de verdoso, pues lo ajustamos un poquito más a la izquierda para que no tenga tantísima contaminación como por ejemplo por ahí. Fijaros el nuevo que tiene un poquitito pero muy poco. Perfecto, aquí le damos OK, aquí le damos OK y aquí simplemente nos pregunta que si queremos guardar estos ajustes y le decimos que no. O sea, no nos interesa guardarlo. Y fijaros con este simple gesto que hemos hecho, cómo la hemos terminado de integrar un poco más todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues a esta máscara, perdón, a esta capa de ajuste, también le podríamos bajar un poco la opacidad. Yo en mi caso, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponerla al 50, o sea, es un punto medio bastante bueno. ¿Y qué hacemos ahora? Bien, ahora por ejemplo, lo que podríamos hacer también es a esta capa, que es la que contiene digamos, el texto del stop, aplicarle un puntito de desenfoque. No está mal, así no está mal, pero fijaros en estas líneas que quedan tal vez demasiado marcadas, o sea, no es real. Una pintura tan desgastada es imposible que tenga estas líneas tan perfectas, ¿vale? Entonces vamos a aplicarle un puntito de desenfoque. Seleccionamos la capa del texto, de la imagen que vosotros tengáis, y yo me voy a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y aquí, por ejemplo, nada, es muy poquito, fijaros, con un 1% sería suficiente. Si yo le pongo un 3, es demasiado tal vez, ¿vale? Se ve demasiado desgastado, pero con el 1% ya se ve perfectamente realista, ¿vale? Fijaros en el 1 y fijaros, si yo quito la vista previa, cómo quedaría demasiado marcado, ¿vale? Así que con este 1%, fijaros que lo terminamos de perfeccionar al 100%. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos una bonita imagen, hemos colocado el cartel con su perspectiva, todo original, lo hemos desgastado respetando tanto la textura como la luz, los colores y absolutamente todo lo que tenemos en este sitio. Así que, oye, espero por supuesto que os haya gustado muchísimo todo esto, lo que es la colocación, o sea, la integración, digamos, de buscar una perspectiva. Así que si os ha gustado, pues darle ahí un super like, compartirlo, por supuesto, y acordaros que siempre en la parte de abajo os dejo un enlace o varios enlaces a la página de mis cursos, por si os gusta este tipo de contenido, pues que sepáis que tenéis ahí cursos, evidentemente, pues infinitamente más completos de retoque digital con Photoshop y también de fotografía. Chicos, chicas, lo dicho, un besazo muy fuerte, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.